Hola, buenas tardes. Vengo a presentar mi proyecto acá de estadística inferencial. Eh, el tema a tratar el día de hoy son las tablas de contingencia. Para esto tenemos 4 puntos específicos que les voy a explicar en el video, y es que son las tablas de contingencia, para qué se usan las tablas de contingencia, cómo se construye una tabla de contingencia, y por último les voy a plantear un ejemplo de las tablas de contingencia, dando mi conclusión respecto al tema. Entonces vamos a mirar el primer punto, que son las tablas de contingencia. Una tabla de contingencia también son conocidas como tablas de doble entrada. Es una herramienta estadística que sirve para organizar datos, ¿sí?, de dos o más variables categóricas en un formato tabular. En esta estructura se representan frecuencias de variación conjunta de las categorías de cada una de las variables. Algo más coloquial para estas tablas es recibir datos sobre un eje de varias variables, ¿sí? Como varias preguntas como tal. Pasemos al siguiente punto. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? ¿Para qué se usan entonces las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia se utilizan para analizar relaciones entre variables, por eso necesitamos como mínimo dos o más, ¿sí? Porque necesitamos relacionar una variable junto a otra variable. Estas tablas de contingencia tienen usos muy comunes, entre los cuales se encuentran los siguientes. Entonces, entre esos usos podemos identificar una, que es analizar la relación o asociación entre variables cualitativas, ¿sí? Debe tener una cualidad específica y lo asociamos a otra cualidad que tenemos como tal. Hay otra, que es calcular probabilidades marginales, conjuntas o condicionales. Cualquiera de estas tres puede ser posible. También nos sirve como base para aplicar pruebas estadísticas, ¿sí? Eh, Hay una prueba muy famosa que se llama chi cuadrado. Esta también nos sirve para aplicar esta. También es muy eficiente aplicadas a áreas como la salud pública, la educación, el mercadeo, la psicología, entre otros. Con esto podemos dar estadística de muchas cosas a nivel sociedad. El gobierno las utiliza demasiado para esto. Ya que sabemos para qué se utilizan estas tablas de contingencia, vamos a explicar un poquito de cómo se construye una tabla de contingencia. Entonces, para su elaboración, primero tenemos que construir qué variables vamos a utilizar. Recuerden que debemos ser mínimo dos. Entonces, una variable va a ser en sus filas y la otra variable va a ser en sus columnas. Para esto vamos a tomar datos representando la frecuencia, que es la frecuencia, el número de veces que da una combinación de ambas variables en cada una de las celdas de la tabla. Miremos cómo se construye la tabla de contingencia con los siguientes pasos. Entonces, como les decía, se seleccionan variables, se deben elegir mínimo dos variables.
cualitativas, obviamente. Vamos a definir las categorías de las variables. Cada variable debe descomponerse en sus propias categorías, tanto las de filas como las de columnas. Después vamos a referir frecuencias, o sea, vamos a contar las frecuencias como tal. Se registra cuántas veces ocurre cada combinación de cada una de las categorías. Después pasamos ya a organizar la tabla como tal. Se colocan las variables en las filas y las otras en las columnas. Ya pasamos a calcular los totales. Se añaden todos los totales marginales, tanto por filas como por columnas, y un total general. ¿Sí? También podemos tener datos estadísticos para calcular porcentajes, frecuencias, para facilitar una interpretación a esta misma tabla. De esta manera, entonces les vamos a mostrar a continuación el ejemplo de una tabla de contingencia donde se analizan dos variables de un género y una red social preferida. Es simple y sencillo. Entonces, en el género tenemos tres ítems. Una es masculino, otra es femenino y la otra es no binario. Y en las columnas ponemos tres redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok. Pasamos a poner las frecuencias de cuál de ellos es la red preferida. Y queda de esta manera la tabla así. Masculino, Facebook son 10 personas, Instagram son 5, TikTok son 8, para un total de 23 personas de género masculino. En femenino tenemos 6 en Facebook, 2 en Instagram, 14 en TikTok, para un total de 32 femeninos. En no binario tenemos 2 de Facebook, 3 de Instagram, 4 de TikTok, para un total de 9. Para un total de Facebook, las personas que más les gusta Facebook es de 18, a las de Instagram es un total de 20, a las de TikTok es un total de 26, para un total general de 64 personas. Con estos datos son muy sencillos, pero podemos ver demasiado las estadísticas de dos ítems específicos. Por ejemplo, en este ejemplo nos permite observar que la mayoría de personas prefieren TikTok, que se identifican como femeninas, un 14 de 26 que tenemos. También se puede calcular la proporción de las mujeres que prefieren Instagram y compararla con la de los hombres. Estos análisis se pueden profundizar según cada una de las pruebas que nosotros necesitemos, ¿sí? Para determinar la asociación entre el género y la red social preferida de cada uno de ellos. Asimismo, también podemos agregar datos como por ejemplo edades y demás, como otros ítems o otras categorías para poder seguir sacando estadísticas. ¿Ven? Es muy fácil. Es una tabla que nos da mucha confianza y tiene unos datos muy específicos. Ya para terminar, en conclusión, para mí, las tablas de contingencia son una herramienta fundamental para un análisis de datos de variables de diferentes categorías. Permiten explorar demasiadas relaciones entre diferentes categorías, calcular frecuencias y realizar análisis de interferencias totales. Su uso es común en investigaciones académicas, aplicaciones de profesionales, debido a su simplicidad, utilidad de la toma de datos para tener decisiones basadas en datos reales. Para mí, estas tablas de contingencia son súper especiales en la estadística.
por eso precisamente el gobierno como tal y las empresas las utilizan tanto, porque son muy efectivas. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.